de los doctores y me decía, el ojete me decía, güey, pues viviste el sueño europeo, güey, de seguro una pinche morra se dio un centón. Si te mueres no hay pedo, güey, porque ya viste el sueño europeo. Y yo así de... No, Lupe. Llegó el comandante, Lupe. Agente. Ay, chingo. Comandante Patricia. Soy infiltrado. No me acomodo. Ah, el hoyo. Vengo de la marcha. Ay, güey. Se nos echó un pedo. Oiga, vengo de infiltrado, no me van a reconocer mis compañeros de la marcha. No, los Terians también, en peligro. Está cabrón. Pues me fue bien, oiga. Me fue, Sí no logré lo ponga ahí porque sí es logré el punk. objetivo. Sí se fijó que ahora en la marcha de Durango no hubo ningún atentado. Ah, usted fue el bueno. Óigame. Madre, y ánimo, delincuencia, ánimo. Justicia. Gente Patricia, Señor a sus órdenes. Patricia. A sus órdenes. Hombre. Oiga, aquí Ay, tenemos güey. el día de hoy, déjame, ya me voy quitando el Pinturas Comets, ¿verdad? pinturas Comets. Ay, güey, algo de... Bueno, Déjate la quito, pero ahí ande grafiteando esto. sí, ese cholo. Lupe, apágame ahí la luz, ciérrame la puerta. Ciérrame la puerta, Lupe. Sí. Déjame quito ya el. Venía infiltrado, oiga. Póngase Usted no va a decir nada, Porque adelgase, comandante, ahí tantito, le falta, Valió reata. unos tamalitos, ¿no? Era una gente muy gorda. Sí, pues. No, pero no hablemos del cuerpo. No te metas en esos pedos. No se metas en esos pedos. ¿Verdad? Oiga, ¿qué tenemos el día de hoy? Déjame le quito las Quítele esposas. las esposas. Nada más léale sus derechos. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga va a ser usado en su contra y tiene derecho a un abogado cuando se nos pegue nuestra rechingada gana. A partir de este momento será escuchado. Ok. Grabado. Y escuchado por luego subimos todo a redes sociales. Sí. Nomás por diversión. A ver si dice algo y se Filtramos. quema. A ver si dice algo y se quema. A ver si dice algo y se quema. Pues Filtramos vamos. todos los Vamos a casos. leer aquí el viejo, neta, tómese Lea el su agüita, expediente. no se me vaya, no vaya a pasar algo aquí, a derechos humanos no los que ni los del SAT, Ya ni lo que saben, aquí. aquí. Bueno, pues aquí dice mi coma, pues dice su expediente que se llama Juan Antonio Gurrola Luna, el viejo. Activista, creador de contenido, psicólogo, cholo, punk. Estudié en la UNAM, en la UGED. Ay, fue a hacer una especialidad de España, tío. Así como las películas. Las películas. Ah, sí, tío. No llegó hablando así, joven. No. No, que me hubiera gustado verlo así. Ajá. Mándame un mensaje, mijo. Pues vamos a darle. A ver, primero que nada, si es punk, a ver si es cierto, dígame 3 canciones de Blink 182 de bote pronto. All the Small Things, What's My Age Again, Damn Song. Esas 3. Esas 3. A ver. Y una de 2 minutos. Ya no sos igual. Bueno, el tema de Adrián. No, sí, De hecho, sí es punk, sí es punk. los 2 minutos van a estar en el Warp Tour en septiembre. ¿Y vas a ir, En el carnal? Band. Oye, Claro, ahí va a andar. no, pues pasaste la prueba del morro ponqueto, porque pues, también te veo que te gusta el rap. Ahí traes la Sí, la playerita de nuestro buen amigo El mi carnalito el Elcro. Elcro, que está en el Teatro Ricardo Castro varias veces. Un saludote al buen Elcro. Bueno, Rifado, primero el Elcro. rifado. Oye, muchas gracias por estar el día de hoy. Es un tema bastante importante, la salud mental. Yo pienso que de cajón casi todo en redes sociales se ha viralizado, se ha hecho muy común que cuando quieren discutir contigo y das una opinión errónea, pues luego, ¿no? Ve a terapia, ¿no? Ve a terapia. Todo viene en casa, Todo viene en pregunta. casa, sí, ¿tú crees que sí todos los problemas de la actualidad se arreglarían o se mejorarían si todo el mundo fuera a terapia o está sobrevalorado ir a terapia? No, ¿Tú qué yo creo piensas? que de entrada hay que entender que el tema de la terapia, el tema de la salud mental en la actualidad pensamos que la salud mental solamente depende de nosotros. Y no, la salud mental depende de muchos factores. Tú puedes tener como cuestiones de autocuidado, pero obviamente necesitas tener un buen trabajo, necesitas tener lugares de esparcimiento, sentirte seguro, sentirte tranquilo.
Entonces, pues el tema de la salud mental no nada más tiene que ver con que tú te sientas bien, con que duermas 8 horas, con que comas tus frutas, tus verduras, y el fin de semana salgas a cotorrear con la banda. No, tiene que ver con muchos factores que desafortunadamente pues no están siempre. Entonces sí, la salud mental posibilita que se den más cosas, pero no tiene que ver única y exclusivamente para que se den. Ok, no es necesariamente que ve a terapia, porque muchos creen que hay una superioridad moral de una persona que va a terapia y una persona que no va a terapia, ¿no? Que se siente más chingón por Sí, ir a siente más terapia. chingona. O sea, que, sí, pues es que, y como se puso muy de moda entre las morras que son como que good vibes de, pues yo sí voy a terapia y tú, vato, no estás yendo. O sea, Ajá. estás pero bien pendejo. Pues Tú- que también hay que entender que el tema de la terapia, de la salud mental es costosa. O sea, también es algo que no podemos dejar como de lado, ¿no? O sea, cuesta y no siempre tienes el dinero para poder ir. Entonces, Y sí cuesta, en veces sí cuesta, viejo. Sí. 500, 1500, depende sí. de la persona. Una horita, viejo. Hubo un momento en el que mi salud mental a mí me costaba 3,000 pesos al mes. Tratamiento farmacológico. La consulta no porque era mi amiga, pero pues, pagas tratamiento farmacológico y las terapias. O sea, 3,000 bolas. Tú como psicólogo, pues tienes que ir a terapia Ajá. de fuerza, ¿no? Desde la Sí. carrera te enseñan que pues tú tienes que ir a terapia para descargar todo lo Como que... un padre a sacar el veneno, ¿verdad? Tienes que buscar a tu Tipo. padre. Sí, por todo este tipo de cosas que recibes. Sí. Últimamente, ¿cómo te has sentido en el tema de que sí has recibido, o sea, muchas cosas que te mueven? O sea, ves, y más en un área en la que estás de terapia infantil, Ajá. que de repente pues escuchas a un niño decir, güey, Sí, cosas bien cosas bien complejas. complejas. Sí, O sí, sea, bien ¿cómo duras. manejas tú tu salud mental? Mira, yo por ejemplo, yo voy a terapia desde los 18. Estoy en terapia. La neta ya Pues lo me bueno, gasté un buen de varo. has de tener unos 2 años en terapia. Está joven el vato. Sí, O sea, sí, ¿sabes? sí. Sí, sí. no, tengo ya 12 años prácticamente yendo a Ajá. terapia. La verdad que me ha servido mucho. No es porque yo me dedique a este tema, pero me ha ayudado como a encontrar como muchas respuestas y encontrar más como la calma. Uno tiene que entender que hay cosas que simplemente pasan y no puedes hacer nada. Yo creo que a veces el pedo es esperar a que pase la tormenta y estar ahí nomás. Ujú. Obviamente hay que trabajar, hay que hacer cosas. Voy a terapia, trato de descansar, de desconectar, de hacer como otras cosas. He encontrado, por ejemplo, en el rap una manera de canalizar como todo ese pedo que trae Esa uno frustración, dentro. el Sí, enojo, exacto, el tristeza, enojo. everybody. Sí, todo eso. Entonces, esa es como la forma en lo que hago cada vez que puedo, pues salgo a correr o en la bici. Oye, mi Juan, ahorita que estás diciendo que ya tienes tanto tiempo en terapia, ¿verdad? Simón. Pero hablando un poco de ti, ¿cómo fue el que llegaste? O sea, ¿fue por ti? Jefa, necesito ayuda, ando valiendo. ¿O fue la misma familia? No, mijo, anda. Sí, no, vieron que andaba valiendo barriga. Entonces, yo también busqué el ir a terapia, pero situaciones de la vida, cabronas, complejas, quien me conoce sabe a qué me refiero. Entonces, pues prácticamente a los 18 empecé a ir. Hay mucha banda que, no sé, en algún momento se burló por situaciones de depresión que yo tenía y no tenía deseos de vivir. Entonces, escribí una carta como para despedirme de las personas. O sea, a la fecha hay gente que se sigue burlando como de ese rollo, ¿no? Pero a mí realmente el tema de la terapia me ha ayudado mucho a salir adelante. Y como les decía, el tema del rap me ha ayudado mucho también a poder canalizar y a ponerle como voz a todos esos pensamientos, esos sentimientos, emociones negativos en exceso que estaban como ahí. Oye, me disculpo. No, adelante. Es que salió ahorita un tema, en su caso yo le hablo porque fue cuando te conocí, ¿verdad? Ajá. Trae la camisa de Elcro. Sí. Yo cuando conocí a JP, Elcro a mí me invita para que iba a ver una parte como, llamémoslo taller, que se podría decir. Sí. En el CERMI. Ajá. El que ahorita para la banda, antes era el COMI. El día de hoy pues ya tiene un nombre nuevo, ¿verdad? Y fue ahí donde te conocí, fue donde conociste, empezaste a sacar, a lo que en ese momento estabas hablando. Simón. Fue cuando empezaste a cantar, de ahí salió, ¿cómo salió? Y no sabías, güey, o sea, hablando de rap,
pero se podría decir que también fue la música, ¿verdad? Sí, la música siempre ha sido como mi tabla salvavidas. La neta, lo que a mí me hizo un parote fue la escuela. O sea, siempre me clavé en el tema de la escuela. La escuela fue como mi... ¿Cómo decirlo? Yo crecí como con esta idea de que yo iba a ser un francotirador y solamente iba a tener un disparo en mi vida y tenía que acertarlo sí o sí. Y ese disparo se fue a la escuela. O sea, echarle un chingo de ganas en la escuela, prepararme, aprovechar las oportunidades. No fue fácil entrar a la escuela. No entré como me hubiera gustado que entrara, pero al final de cuentas pues entré y ese fue como mi disparo. Pero luego vas creciendo y te das cuenta que oportunidades hay siempre, pero no siempre estás como con la capacidad de poderlas aprovechar, ¿no? Entonces estuve trabajando mucho en terapia. Siempre me gusta escribir. Tengo muchos diarios. Escribo mucho de mi vida. De hecho, tengo mis diarios ahí en mi casa. O sea, cualquiera puede entrar y verlos. Y son cosas como muy personales. Puedo hacer o sea, Sí, sí, el sí. diario clásico de los 90s que te decía, tengo para que escriba diario. Sí, algo así. El de diario o... Escribo cuando tengo el deseo de escribir. Por ejemplo, ayer que fui a terapia, revisé mi último escrito, fue en noviembre, y en febrero me aventé 3 seguidos. Pero fue como conectar con esta parte. Entonces, por ejemplo, una de las rimas, tengo como 8 rolas, pero bueno, no te creas, tengo como 12, pero la neta son puras maquetas. Por ejemplo, hay una que dice, ¿cómo dice? Cantar rap es más que decir palabras que rimen, es desnudar el alma antes de cometer un crimen. Entonces, por ejemplo, he estado hablando como muchas cosas de ahí, de qué he pasado. Tengo una donde hablo de la depresión, donde hablo de ya no querer continuar con la vida, ya no querer como hacer muchas cosas, pero también tengo otras como de seguir adelante y tomar como el aspecto positivo de la vida. Entonces fue la música, fue el punk en su momento quien como que me ayudó a aferrarme, a tener esta idea de que voy a salir adelante, voy a hacer algo. Y el rap fue como de, huevo, ya estoy aquí, encontré una forma distinta de expresarme y de llegar como más personas. Y eso fue lo que hizo que llegara al CERMI con el Elcro. Al CERMI, a Río Dorado, algunas secundarias, algunas prepas, ir a rapear y llevar como este mensaje, ¿no? Decir, está bien cabrón la vida, a veces está muy culero lo que estás pasando, pero tienes que tener como esta capacidad y este deseo de querer salir adelante. Y yo les decía a los morros del CERMI, ¿no? Ustedes tienen que saber que en la carrera de la vida a ustedes les tocó estar en -10. Y si quieren llegar al 0 y pasar del 0, tienen que entender que a lo mejor van solos, pero que pueden salir adelante. Pero sí es un aspecto como medio complicado por todas las situaciones que se dan ahí. O sea, yo les decía, bueno, yo, ¿qué puedo venir a platicarles de mi vida si ustedes a sus 15 años ya están recluidos en un centro, ¿no? Penitenciario, por decirlo de alguna forma? Oye, carnal, a mí me surge esta duda de escucharte decir, bueno, estuve a punto de, ¿no? De ponerle game over, de no querer continuar con esta vida. Hay un punto de inflexión que tú ya lo has vivido, ¿no? Como un punto cumbre. ¿Tú qué piensas que fue la diferencia entre tú que no lo llevaste a cabo y de otras personas que sí se han atrevido a dar ese paso más, que ya desgraciadamente no están con nosotros en tu momento de vivirlo, en esos días que estás viviéndolo al máximo? ¿Qué crees tú que puede ser la diferencia entre llevarlo a cabo y no llevarlo a cabo? Y como a recapacitar. ¿Sabes? Siempre tuve como, o más bien siempre tengo como esta duda de en qué momento decidirme a la izquierda y no a la derecha. Muchos de mis compas, incluso familia, por tema de excesos, pues fallecieron, ¿no? Amigos que murieron de sobredosis, algunos que se quedaron y cuestiones así en ese sentido. Y la verdad, no logro todavía como ver cuál fue el punto que a mí me impulsó como a irme al lado contrario y decir, salir adelante, ¿no? No sé, supongo que fue la música, supongo que fue el hecho de no perder como la esperanza, de decir en algún momento va a salir adelante. Obviamente también el apoyo de mis papás, obviamente a pesar de todas las situaciones adversas y que a veces a lo mejor no pudiera ser un buen hijo con ellos, pues siempre están ahí como apoyándome, ¿no? Pero yo creo que para mí fue eso, la música y el no perder la esperanza, como el hecho de decir, a huevo, en algún momento me va a tocar a mí, en algún momento me va a ir bien, o sea, me voy a esforzar para que me vaya bien. Pero sí es una situación complicada porque muchas de las situaciones que se dan en temas de acabar con tu vida se dan bajo los influjos del alcohol y las drogas.
Entonces, por ejemplo, yo prácticamente escucho punk desde los 12 años y dentro del punk, de hecho, se ve acá, hay una cultura que se llama los Straight Edge. Entonces ellos no toman, no consumen alcohol, bueno, no toman, no consumen drogas, no tabaco. Entonces para mí esa fue siempre como mi ideología. O sea, el mantenerme sobrio, el mantenerme limpio para como salir adelante de todas esas cuestiones. Sí, porque sí está un poquito complicado y como Sí. que en qué momento, o sea, ¿cómo le dirías a una persona? Muchas veces nos escudamos o usamos el cómo nos ha ido de niños, cómo nos ha ido en nuestro núcleo familiar para llevar a Sí. cabo Un un cagadero, Sí, ¿no? sí, la ¿En qué, neta. o A echar sea, culpas, para echar culpas. ¿En qué momento crees tú o cómo crees tú que se debería de trabajar? O sea, cada quien tiene su proceso, ¿no? Pero ¿en qué Ajá. momento, qué edad piensas tú que ya es como que, no, güey, pues ya eres tú, güey? O sea, ya suelta o ya perdona o... Mira, esa es una parte bien interesante y a la vez muy cabrona, muy sencilla, pero a la vez muy cabrona. Muchos papás quieren arreglar en una semana los problemas que han sido toda su vida y quieren que una semana los chicos, las chicas les tengan confianza y no se arma. O sea, se trabaja con los morritos desde morritos. El hecho de que venga y te platique, el hecho de que venga y te diga. ¿Cuántas veces tú le platicas algo a tu jefa para que no diga y lo dice? Y ya no hay confianza. Entonces, luego es complejo acercarse. Y obviamente también está muy cabrón porque cuando nosotros éramos morros, no nos enfrentamos a las cosas que ellos viven hoy en día. O sea, hay un cagadero en la actualidad. Antes no Muy había cabrón. nada más que TV Azteca, güey, chingó a su madre, era Exacto. todo. Sí, sí, sí. Un yo-yo y el güey que te hacían bullying, el gordito, y ya, güey, Y no había tan, más. tan. Y ahora hay como muchas cosas, ¿no? Entonces muchas veces no tienen a quién recurrir y encuentran fuera de casa lo que buscaban en casa. Y por eso es como más complicado, ¿no? Entonces para mí es fundamental que los papás aprendan a tener charlas complejas con sus hijos. Antes a lo mejor te decían, ¿no? Güey, pues, o sea, te caché viendo acá, ¿no? Y, En el Golden. exacto, en el Golden, ¿no? La novela del 12 a las 12. Y ahora, o sea, No me a acuerdo. mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en la pandemia, que una amiga subió una foto de un libro que se llama Hablemos de Nudes. Yo decía, cabrón, ¿cómo que hablemos de nudes? Y me pongo a ver y es como de, enséñales a tus hijos que si en algún momento les gana la tentación de enviar nudes, sepan cómo hacerlo para que no se metan en pedos. Sí, un only para que saquen Ajá. no. Tipo, ¿no? Pero luego entonces el pedo fue que ya no es como el tema de solamente enséñale a cómo, si quiere compartir su pack, ¿no? Ahora enséñale que si hace algo que no es correcto, sin consentimiento y utiliza la inteligencia artificial, se va a meter en un pedote. Y ahorita con las leyes, ¿para qué quieres? Y entonces Puede arruinar su vida. Exacto. El tema de arruinar su vida está como muy cabrón. Porque a veces los papás o no saben o no tienen tiempo o la vida no les permite como tener estas cosas. Yo, por ejemplo, me acuerdo más de 3 veces me escapé de la policía. La única vez que no me pude escapar, no me pusieron esposas. A mis compitas sí, pero yo tenía Aquí viene. 15 años Aquí viene. y es como de, ay, güey, pues a mí sí me hubiera gustado que mis jefes de repente me cagan el palo, ¿no? Me dijeran, güey, o sea... Estuviéramos como que hablando la sobreprotección. Más bien a él no lo protegieron mucho, le hubiera gustado. Me hubiera pero gustado sí, que me güey. dijeran, güey, a ver, cabrón, o sea, porque Que le llamaron la me atención. detuvieron 17 horas, güey. O sea, Y 17 no horas. preguntó tu jefa. No, o sea, no fue así como de, a ver, nos tenemos que sentar a platicar No, de nada más. estas cosas. Y Mi ¿sabes, por jefa ejemplo? me dejó, güey, la mía, güey. Muchas cosas que me pasaron, mi jefa no sabe. O sea, hace poco se enteró que igual 15 años me pusieron una navaja en el cuello para asaltarme porque pues andaba en la calle a horas que no tenía que hacer. Y obviamente no es algo que me enorgullezca porque antes decía, huevo, pues sí, barrio y la chingada y cosas así. Soy cholo. A huevo, y ahora dices, güey, a mí no me gustaría que mi sobrino le pasaran esas cosas. ¿Por qué? Porque los riesgos están más cabrones, ¿no? Porque ahora es mucho más complejo este tema. No, dale. Oye, yo ahorita que un poquito yéndome para atrás, viejo. Es que me llegó Dale. algo cuando enseñaste ese tatuaje. Es que no se los enseñé. Es este, no se los ¿verdad? enseñé, Mira, Simón. igual aquí está la camarucha. Haz de cuenta, las X
Este pedo empezó en los 80s, Simón, en el gabacho. Haz de cuenta que los morritos querían entrar a los toquines y no los dejaban. Entonces un güey dijo, vamos a dejarlos entrar, pero vamos a tacharles con plumón indeleble las manos. Les ponemos una X. Y el morrito que traiga eso, entra, pero no pistea, no fuma, no drogas, nada. Entonces yo me tatué este pedo, porque para mí fue eso. Aquí dice Hope y aquí viene un rosario, ¿no? ¿Sabes? Yo siempre quise como hacer las paces con Dios. Yo siempre quise como no odiar el mundo, no odiar la vida, no odiar a Dios. Entonces, pues, por eso me lo puse, ¿no? Para que no se me olvidara que al final de cuentas quería sacar como todo ese mierdero que había en mi vida. Eso a lo que puede llegar, ¿verdad? Porque parte, voy a hablar de su cuestión mía, ¿verdad? Todos sabemos que vivimos en un Durango, en su parte mía vivimos una familia católica. Sí, tradicional. Vieja escuela, tradicional. Me gusta el dominguito, ya sabe qué hacer y no me estoy chingando. Saliendo ahí le compramos una nieve. A huevo, desde morrillo te traen. Pero si nos metemos a la parte psicológica, güey, ahí entra lo bueno, güey. Tú lo has visto o te ha tocado gente, güey, que si es más grande hablar como que de la fe, Dios lo cuida. En vez de irte con un doctor, güey, de la mente, cabrón. Es que Dios me va a salvar. ¿Verdad? Oye, es que Dios lo va a cuidar, güey. No, llévalo al pinche psicólogo, güey. Este güey está mal, güey. Sí, te topas con esos casos, güey. Fíjate que yo creo que me he topado con muy pocos. Ajá. Pero obviamente hay que entender que la chamba de los psicólogos y más de los que somos niños es el hecho de que los papás entiendan cuál es su responsabilidad. Porque luego es como de, es que usted arréglelo, es que no veo cambios. Pues no mames, ¿cómo quiere que haga cambios si usted sigue haciendo lo mismo? Sí, si lo sigue pendejeando, si le sigue diciendo como esas cosas, ¿no? Entonces, sí, entonces la cuestión es como, sí, el tema de la fe a veces es como un poquito complejo porque es como de, no, pero vamos a estar bien y... Primero Dios. Ajá, y es como, sí, hay una frase que escuché una vez que decía, ora como si todo dependiera de Dios y actúa como si todo dependiera de ti. O sea, para mí es, Dios te deja abrir los ojos, ya, chingale, lo que tú quieras hacer, lo que tu conciencia, lo que tu entendimiento te dé, pero hay que trabajar también esos pedos de la conciencia para que la gente se dé cuenta qué es lo que tiene que cambiar, qué es lo que tiene que trabajar. Oye, carnal, ahorita estaba viendo y estaba escuchando, perdón, en este grupo de personas que me hablabas del punk, que eran no tomar, mantenerse sobre, ¿no? Más Simón. Que nada. Yo muchas veces como que batallo con este tema. Yo soy una persona que tengo manteniéndome sobria desde hace bastante tiempo, pero... El tema aquí conmigo es que yo siempre cuando quiero hablarle a una persona de la importancia de mantenerse sobrio es como que siempre buscan esquivar esa bala de decir, no, es que el alcohol, las drogas no ocasiona lo que ocasiona. Yo puedo ser totalmente funcional siendo un alcohólico, siendo un... No hay pedo, el del pedo eres tú que te mantienes sobrio y que me estás diciendo que cambie, ¿no? Yo digo, bueno, pues tu pedo, ¿no? Pues cada quien. Claro. Pero sí crees tú como un experto en salud mental que es muy importante mantenerse sobrio, si te quita de muchos problemas mantenerte sobrio. ¿Qué tanto crees que influye en meterte en problemas el estar bajo la influencia de alguna sustancia? La neta, también es este rollo de no sentirse superior por no tomar, ¿no? A mí la gente me dice, güey, seguro te eres bien pedo. No, o sea, solamente he probado el alcohol, pero nunca me he puesto pedo. No sé cómo es ese rollo, porque a mí la neta nunca me llamó la atención. Justo uno de mis familiares, cuando estábamos morros, yo le decía, güey, es que yo siempre fui bien culo. Y me decía, no, güey, el culo fui yo que me metí a las drogas, güey. Y desafortunadamente no pudo, no salió, ¿no? O sea, lo sacaron, pues. Entonces yo les decía hace rato, el tema de las drogas es que influye demasiado en tema de salud mental y en tema de riesgos. O sea, un porcentaje muy alto de quien consume alcohol tiene una posibilidad elevada, si tiene una depresión y otros factores, de que termina atentando contra su vida. ¿Por qué? Porque el alcohol y las drogas hacen que este discernimiento, esta capacidad de razonamiento desaparezca y se te hace como bien pelado, ¿no? Entonces el alcohol, de alguna u otra forma, y las drogas, pues son un inhibidor de la conciencia y hasta en cierto punto te valentonas para poder hacer ciertas cosas que a lo mejor sobrio no harías. Y obviamente, pues no solamente son como el tema de las repercusiones
en la salud, sino también las repercusiones que hay a nivel familiar, ¿no? O a nivel social en este sentido. Pero obviamente un aspecto importante siempre en estas cuestiones, pues es el respeto. O sea, al final de cuentas, yo les digo a muchas personas, ¿no? Pues cuando tú le quieres dar un abrazo a alguien y la persona se queda así, pues ¿qué haces? No, Nada. no, nada. Nada. O sea, y también ese es un aspecto. Ándale. Claro, A la verga. también ese es un aspecto que dices, güey, pues, Verga, mi Sí, compa. bueno, se es que arma, siento, ¿no? hay gente que realmente no quiere por mamón y hay otra gente que no puede. que no puede y otra gente simplemente, yo he conocido gente, yo soy AA y a mí me ha tocado gente que dice, es que no me gusta que me toquen, güey. Simón. O sea, simplemente los Sí. amo, los quiero, pero no me Pero toquen. no me gusta el güey. contacto físico, sí, a eso, huevo. pero en sus casos, pues ya sería otro pedo, ¿verdad? Claro. Sí, pero obviamente, ¿sabes? Sí, sí es como muy cabrón el hecho de que la gente se sincere y que haga como esta introspección de por qué toma. Y obviamente también el contexto ayuda un chingo o perjudica un chingo. O sea, si tú creces en un ambiente así, pues va a ser difícil, Alcohólico. sí, va a ser difícil que lo dejes. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera es esta tentación constante, ¿no? De que lo tienes que hacer o estas Entras, cosas. tu primo echándose un churro en Sí, la puerta. ponchándose Vas saliendo, machín. oye, jefa, que la chingada, cámara, mijo, que la chingada, que sigue el otro, y que sales a la esquina y tus compas en la esquina, güey. Simón. Venga, dices una chavecita, mijo, que Ok. sigue el otro, y que hay que hacer. Simón. Está difícil. Muy difícil, güey. O sea, sí es como muy cabrón ese pedo. Si tienes, yo creo que más allá de la fuerza de voluntad, es el hecho de que si haya alguien que te haga segunda y que te acompañe durante este pinche proceso. Porque obviamente, pues a quién no le gusta el desmadre. A quién no le gusta esa sensación de Oye, vivir al límite, ¿no? Oye, viejo, ahorita que estoy diciendo solamente una historia de esos casos, güey, que son difíciles, ¿ah? Yo soy AA, güey, y sin dar nombres ni nada, había una persona que era de la sierra, güey. Y esa persona estaba, cuando podía, venía desde no sé qué rancho, venía a Durango y venía mal y venía llorando, güey. Le decía, es que yo quiero un grupo, güey. Simón. No puedo. Y el punto principal es que decía, güey, es que allá no hay otra cosa que hacer, güey, Sí. más que esto, güey. No hay una placita, no hay Simón. unos videojuegos, no hay dónde ir, no hay nada, güey. Ahí la vida es Sí. esto, güey. Es consumir y consumir Claro. y consumir mi familia, mis tíos, mis primos. Y ver a alguien así dices, ay, güey, Simón. ¿cómo la ayudo, güey? Sí, justo, ¿sabes? Me tocaba, por ejemplo, cuando trabajé en instituciones públicas, conocer casos de pacientes que decía, güey, yo no puedo hacer nada por ellos. O sea, por ejemplo, recuerdo el caso de una señora que decía, estoy tratando de dejar las drogas. Tenía un niño con una discapacidad como muy severa, el niño tenía como 3 años y me dice, se acaba de quemar mi casa y no encuentro trabajo y es como de, o sea, ¿cómo le ayudas, güey? O sea, que tú como especialista, ¿qué puedes hacer, güey? Y era así como de, pues le invito a desayunar. Es lo único O que- sea, le invito a desayunar y tenga unos 100 bolas, aunque sea para que coma y cene. Pero esa gente te la llevas en la noche. Sí, hasta en cierto punto sí, güey. Obviamente, por ejemplo, lo que decías hace rato de cómo cuidar la salud mental, pues llega un momento en el que dices, a ver, estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo y eso es algo en lo que nos tenemos que clavar. Porque siempre nos han dicho que podemos hacer más, que podemos dar el 200, el 300. No es cierto. Das tu 100 y se chingó. No puedes hacer más. O sea, hay cosas que a veces, pues simplemente es escuchar que la persona se desahogue y si hay algo que puedes hacer adelante. Pero eso no cambia la realidad de las personas. Eso no cambia las situaciones en las cuales están inmersos. Por ejemplo, este chico que dices o esta persona que dices, pues ¿qué más hace? O sea, ¿qué más hace? Viene y se desahoga aquí, pero luego regresa al mismo ambiente donde al final de cuentas esto se hace como una costumbre, ¿no? Se hace como alguna cuestión que pues son como los usos y costumbres que luego les llaman. Se tendría que cambiar su situación geográfica. Sí. Temas de eso. Sí, en su caso igual se le dijo, oye, cámbiate, múdate. Claro. Y él se decía, güey, es que no la tengo tan fácil. Sí, no está tan pelada, ¿no? O sea, ya tengo mi vida, tengo mis hijos, tengo Exacto. todo mi trabajo. Yo vengo para acá, güey, y no tengo jale, no hay nada. Simón. O sea, no Sí. ya de dónde agarrar, A eso, güey. a eso es a lo que me refiero con el tema de la salud mental, güey. O sea, con el simple deseo de estar bien no es más que suficiente. No es simplemente con ir a terapia. No. O sea, no. O sea, sí ir a terapia te ayuda y también depende mucho como el tipo de terapia. Por ejemplo, últimamente he estado hablando mucho de una corriente psicoterapéutica que se llama aceptación y compromiso y te dice, güey, no vas a cambiar tu realidad.
pero tienes que hacer algo para aceptarla y para que cada vez duela menos, pero comprométete a hacer algo, güey. Porque si solamente vas a estar llorando por lo que está pasando, pues no vas a avanzar, güey. Pero si lloras y a lo mejor escribes una cartita y a lo mejor te comprometes a ya no ver tanto las fotos o buscas alguna actividad recreativa, a lo mejor eso te ayuda a que estés mejor, güey. Oye, viejo, ahorita acaba de decir algo muy bueno, güey. Es un clásico decir, tú eres el pinche alcohólico, mijo. Y el güey dice, no. Alcohólico ese güey. ¿Verdad? Lo llevan contigo. Sí. ¿Cuál es el plan A? ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es la conexión tuya hacia él? Pero ¿cuál es el enseñamiento, güey? Para que esa persona pueda ver, güey. Porque es imposible cambiar Sí, a alguien que no ve que está Sí, mal, sí, sí. güey. Que para él es normal, que para no, es que Fíjate, ¿cómo se llega, güey? esa parte, de alguna otra manera, es la más cabrona, la más complicada, y se las explico como se los explico a los papás, ¿no? Tengo pacientes, por ejemplo, que a los 9 años, 7 años, 8 años, tienen ellos una condición o una discapacidad, y por ejemplo no hablan, no van al baño solos. Los papás pues se hacen cargo de ellos, ¿no? Y es como de, oiga, pero ¿qué va a pasar el día que usted no pueda? ¿Qué va a pasar el día que él tenga 15 años de grandote? Ya cuando tenga 300 meses. Ajá, y entonces, ¿qué va a pasar, no? ¿Cómo llegar con esta banda a explicarle? Pues buscar la manera que haga como eco, desde la empatía, desde el hecho de decir, oye, güey, es que, ¿sabes qué? Yo le digo a mucha bandita, ¿no? Todos nos hemos pasado un semáforo, güey. Pero no todos hemos chocado. Márquenos, ni causado usted no un se me accidente. agüite, Ya sé, márquenos. Marque. Pasen acá los nectes. Entonces, pues a lo mejor hay mucha banda que se ha pasado un semáforo y no le ha pasado nada, güey. Y hay banda que se pasa uno y ya hizo un cagadero. Y entonces desde ahí juzgar, desde la superioridad, decir, no, yo sí puedo, yo sí puedo. No, güey, a ver, cada historia es diferente, cada contexto es distinto. Y cada persona tiene recursos diferentes para hacerle frente a lo que se está enfrentando, ¿no? Entonces, en este caso, primero tienes como que entender por qué lo hace. Es decir, qué es lo que le produce o le funciona cuando está pedo. Por ejemplo, en la serie esta de Big Man Theory, Hermosa. Raj se llama, el que es El hindú. Ajá, Raj. El otro estaba leyendo y veía que ese güey cuando se ponía pedo, Hablaba sí ligaba y hablaba. Ok. Y en teoría ese güey fue el que más morras echó de todos. Pero porque estaba pedo. Entonces, por ejemplo, a ese güey le ayuda a socializar, ese güey le ayuda a hacer como esas cosas, ¿no? Y es que tienes como que buscar en qué momento, como de el estadio en el que está y por qué le causa como algún problema. Y generar como esta inquietud de por qué tendrías que cambiar, por qué tendrías que hacer las cosas diferentes. En el caso de los niños, yo les decía, pues los papás se tienen que poner las pilas y a lo mejor decir, bueno, tenemos que hacer esto, para el día que no estemos, al menos podamos hacer esto, ¿no? Y en el caso de los chicos o de las personas que consumen de las chicas, pues es como buscar la manera de que ellos puedan entender qué es lo que está pasando y tratar como de ayudarles. Pero también lo que les decía es un tema de mucha paciencia. O sea, No es de la ¿tienen? noche a la mañana. tienen toda su vida a lo mejor haciendo eso. Oye, bueno, toda su vida, pero mucho tiempo eso. Oye, mi JP, ahorita hubo un caso hace poquito, no sé si lo vio mi comandante, hace como 1 o 2 semanas, donde sale un morrillo, güey, grabando a 2 morrillos que se estaban echando unas líneas sotas, mijo. ¿Neta? Sí, Están acá. son como unos morrillos como secundaria, güey. Un morrillo y una morrilla, güey. Se hicieron Acá. como... No, traían una Sí, hinchi sí. gripa, viejo. Arturotes. No, mijo. No. Yo creo que Oye, agarraron se un billete tomaron de hasta el 100 pulso acá. en un celular, pero pues neta como unas 8 rayas cada uno de tanto así, viejo. Dije, ¡ay, güey! Presten. Casi se... Ah, Al punto a lo que voy a llegar, ¿verdad, güey? ¿Qué tanto dificultad de esta parte de una escuela que la educación Ujú. principal de que sea de la escuela, de la parte de la familiar, ¿a quién chingados se le echa la culpa, güey? Ay, güey, qué buena pregunta. ¿A Sí quién, está muy güey? cabrón ese pedo porque obviamente es complejo. Por ejemplo, a mí me toca capacitar a mucho maestro. O sea, quien consume más lo que yo hago en tema de psicología son los maestros. Entonces justo hace 2 semanas me pasó que fue a dar un taller y luego dice, es que ¿qué hago si el morrillo ya le rompió su madre al otro y se la va a romper a otros, pero nadie hace nada y los papás no hacen nada, se comprometen pero no hacen nada? Y guay, güey,
no tengo una respuesta para esta pregunta, porque obviamente una cosa es firmar y otra cosa es el compromiso. Y no sabes a lo mejor qué situaciones son las que está viviendo el morro para que actúe de esa forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿a quién le echas la culpa? Pues obviamente la responsabilidad por ley siempre va a ser de los papás. O sea, cuando hay una cuestión así, siempre es el tema de omisión de cuidados y de alguna otra manera se va como contra los papás, ¿no? Escuchaba el otro día no sé si es una iniciativa aquí o en algún lugar de México, creo que sí era aquí en Durango, donde decían que si tu hijo agredía físicamente o verbalmente a un maestro, el papá sí iba a ser responsable, o sea, como fuera. Pero obviamente está muy cabrón también competir con eso. ¿Por qué? Porque les decía, ¿no? Muchos morritos, mucha bandita encontramos fuera de casa, lo que a lo mejor en casa buscamos y no se dio por una u otra manera, ¿no? Entonces, el tema de las drogas, toda esta cultura que está ahí, pues obviamente, si te pones a pensar, pues a quién no le gustaría sentirse jefe, carro del año, poder. ¿Cómo compites con eso? O sea, ¿cómo compites? ¿Cómo tú como papá compites con eso? Exacto, ¿cómo compites un morrito? O sea, jugar con un tropo con una tablet. Realmente la competencia es muy, muy, o sea, pues, todo el mundo se iría con la tablet, ¿no? ¿No te ha tocado esa parte si tienes a los papás como que se ¿cómo se dice? Martirizan. Ellos mismos. Es que yo creo que estoy pagando algo. Sí, de repente sí me toca que los papás se sientan muy culpables, muy responsables de lo que está pasando, pero es a ver, vamos a entendernos. ¿Sabes? Sobre todo, por ejemplo, en tema de trastornos del neurodesarrollo. Luego los papás viven como con mucha angustia de que sus hijos tuvieron una alteración significativa y a lo mejor piensan que fue culpa de ellos. Y ahí como esta culpa está como muy cabrona, ¿no? De lidiar, pero obviamente pues son situaciones que desafortunadamente pues así se dieron y tocaron y no hay un culpable como tal. Si te contara como un caso de esto mismo de los padres, como qué sería. ¿De qué? ¿De que se sientan culpables? Sí. Ahorita decías que ya sé si nacen con algo o Ajá. que tienen algo que Ajá. hacen que se sientan mal. Ahorita decías sobre eso. Por ejemplo, alguna vez escuché una mamá que decía, es que yo me siento mal porque a lo mejor no sabía que estaba embarazada y llegué a tomar 2 veces, pero así una copita, ¿no? Un caguamón, si tú quieres. Y a lo mejor eso fue lo que causó en mi hijo y siempre tengo como esta culpa. Y es como de, no va por ahí. O sea, no va por ahí. O sea, no tiene que ver con eso. O sea, tiene que haber sido una ingesta como muy cabrona, ¿no? O por ejemplo, mamás que dicen, es que sabe que siendo bien honesto, me ha costado mucho trabajo aceptarlo. Y en algún momento no quise tener hijos, pero los tuve y pues a lo mejor fue eso, ¿no? Que como yo no lo decía, Ay, no. por eso hubo un pedo así, güey. Oye, carnal, ahorita cambiándole un poquito totalmente de tema, estamos viviendo una época en donde hay enfermedades nuevas, ¿no? O sea, por así decirlo, Ajá. mentales. A mí me llama mucho la atención porque yo soy del tema de mascotas, tengo un negocio en cuanto a las mascotas. Órale. Y veo mucho contenido, luego veo un personaje en redes sociales, para ponerle un poquito de contexto, que ataca o va mucho sobre estos trastornos, él así lo puede llamar, de personas como tipo rescatistas. ¿Crees que lo menciono? Y viene a mi mente porque ahorita dijiste de personas que no sabían dónde parar, que no sabían en dónde decir, güey, hasta aquí te puedo ayudar, yo puedo tener una mascota nada más y eso es lo que le puede dar la vida. ¿Crees que ahora se puso tan de moda ser rescatista, o sea, dar hasta sacrificar un poquito de más? ¿Son trastornos mentales de la nueva era? ¿Crees que tiene que ver un poquito involucrado con la búsqueda de likes en redes sociales? ¿O tú qué piensas acerca de todo este tipo de, por así decirlo, nuevas enfermedades? Porque en la época de nuestros papás no había estos personajes llamados rescatistas, ¿no? O sea, había quien tenía un chingo de perros, pero no se afanaban. No se afanaban. Fíjate que, bueno, de entrada no podemos considerar como que sea un trastorno mental ni alguna alteración significativa. Ahorita, por ejemplo, pensaba en una de mis mejores amigas, ella es rescatista. La verdad que ella, híjole,
Yo creo que ha rescatado no, una cantidad impresionante de perros, pero ella no publica. O sea, ya no. Dos de mis amigas que son especialistas en salud mental son rescatistas, pero de las que la gente los etiqueta para ir a salvar animales, ¿no? La verdad a mí se me hace una labor muy chida. O sea, si yo pudiera lo haría. De hecho, mi plan es cuando yo ya no esté aquí porque ya llegué a viejo. Si es quien en ese momento sea mi esposa, mis sobrinos es como, ¿sabes qué? Sí, va la herencia, pero hay que donar tanto para alguna causa social. O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, que se donara Ajá. para un albergue de perros, ¿no? Pero obviamente el tema del rescate a veces sí es complicado porque detrás costoso, como decía el Index, tienes que hacer ciertos sacrificios. Tienes que a veces pelear con personas para quitarles como animales. O sea, a mí se me hace muy chido. Yo he rescatado muy pocos perros, la verdad, pero sí me sumo como otras causas sociales. Pero sí hay que entender que hay personas que su objetivo simplemente es a lo mejor contribuir para que el mundo sea No mejor. buscan likes, no buscan Sí, no. nada. Y hay otras personas que a lo mejor sí lo hacen, ¿no? Hay, por ejemplo, una serie que se llama La mamá de los pingüinos, que es una peleadora de MMA que tiene un niño con autismo y conoce a personas que están como en el mundo de las discapacidades y cuestiones así, y hay una que ella lucra con el síndrome de Down de su hija. Y es como si hay personas que se Que valen de lucran. esto Ajá. como para querer ayudar a los demás. Hay muchos casos que salió, yo escuché uno de esos casos en Estados Unidos también de una mamá. Sí, hay una mamá, hay una serie que se llama Act, Sí. ¿no? De Act, que es esta Gypsy, algo así, de que su mamá la enfermaba y cosas así, porque le daban subvenciones y la apoyaban y cuestiones en este sentido. Pero sí, con respecto al tema de los rescatistas, pues ¿Hasta ahora dónde sí es que sano decir, güey? O sea, ¿cómo detectar hasta dónde puedes ayudar? No sé, a mí no sé, no sé. Yo nunca me peleo con nadie en redes sociales. Ajá. De repente sí, pero Si con tengo tiempo libre. si tengo tiempo libre, sí, me encanta. Pero también eso está mal. Pero a lo que voy es que como que digo, güey, ya estás viendo que no puedes, güey, que ya, o sea, veo gente sufriendo, güey, o sea, hasta Sí, gente su llorando, pinche, sí, sí, yo digo, sí. porque, o sea, no hay algo en su mente, o sea, sí siento que de repente es no ir canalizarse a una, pues que a lo mejor está mal que yo lo diga porque ni yo voy a una ayuda con un Ajá. profesional, pero ya cuando lo veo así que están, ejemplo, veo una persona de que llorando en redes porque no, es que ustedes no me ayudan y yo tengo 1000 perros bajo la lluvia y tengo que ir corriendo. O sea, güey, yo Claro. sí es como que sí me gustaría decirle, güey, ¿por qué? Fíjate O que sea, ¿hasta dónde es sano, güey? en ese sentido voy a responder de dos formas. Siempre que tengo oportunidad de conocer a alguien que me gusta lo que hace o que hace algo que para mí es significativo, y sobre todo a mí me prende un chingo el tema del emprendedurismo y de Ujú. proyectos y cosas así, siempre les pregunto, güey, ¿cuándo sabes que tienes que parar? O sea, si ya lo hiciste 1000 veces, Ujú. ¿cuándo sabes que la 1001 va a ser la última y no la 1002? O sea, ellos siempre me dicen como, güey, cuando ya no te prenda, cuando ya te Ah, cueste más trabajo, cuando a lo mejor tu cuestión económica ya se vea como más mermada, cuando a lo mejor tu salud mental de estar preocupado y así, te detienes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí depende mucho el tema de la conciencia y decir, güey, o sea, yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando mucho en el hecho de decir, el mundo no va a cambiar, ajá. el mundo no va a cambiar, trataré de que el mundo no me cambie a mí y de enfocarme en las cosas que sean positivas, ¿no? Porque obviamente está cabrón y entiendo a los rescatistas. Por ejemplo, con algunos de mis amigos hemos organizado eventos, uno que se llama la fiesta inclusiva, que es eventos para niños con alguna condición o discapacidad. Entonces, la última vez que hicimos fueron 1000 personas, pero la última vez que lo hicimos, haz de cuenta que la primera edición tuvimos, si tú quieres, 50 patrocinadores. La segunda tuvimos 40, la tercera tuvimos 30. Entonces, para hacer una fiesta para 1000 personas, se requiere un buen bar. O sea, simplemente el puro mobiliario
son, si tú quieres, bajita la mano, 5,000 pesos. O sea, haz cuenta que estás haciendo un pinche megabodorrio viejo. Exacto. Entonces, el sonido, el agua, cosas así, ¿no? Entonces, de repente es la frustración de que la gente no se sume y que digas, güey, no mames, ¿por qué no les interesa los grupos vulnerables? ¿Por qué no les interesan estas cosas, no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que en la primera edición, la bandita porque lo hacemos en el Parque Guadiana, o sea, así en el Parque Guadiana, en la primera edición la bandita me ponía, es que estamos hasta la madre de que usen el Parque Guadiana para estas cosas. Y yo le decía, a ver, hermano, si a ti te interesa tu parque, güey, te invito a que te vengas en una silla de ruedas y quieras ir a cagar, güey. Para que veas que no la vas a armar, güey. Que no la vas a armar, güey. O sea, si te interesa que sea un lugar para todos, pues gestiona para que se dé, güey. No, es que yo no me refiero a eso. No, a ver, güey. Te refieres a esas cosas, ¿no? Entonces, esta frustración, estas cuestiones están así. Y recuerdo mucho, por ejemplo, que dices que no mames, porque a la gente le vale pito, ¿no? ¿Por qué no se involucra? Y Eli, de ahí de Indistinto, me decía, güey, pero nadie te pidió que le hicieras. Y fue así como, sí, cierto, güey. Nadie me dijo, güey, ven y alza la voz por este grupo, ¿no? Ven y levanta la mano por ellos. Si lo haces de cora, güey, y hasta en cierto punto sin esperar nada de nadie. Y más bien que sabes hasta dónde poder dar, Exacto. ¿no? Porque al final de cuentas, sí me ha tocado y he tenido como posibilidad de poder ayudar a algunas personas en tema de rescate, pero también es como de, esto es lo que puedo hacer. Y ahora uno de mis termómetros en la vida es como, lo hago hasta donde me haga sentir bien y que ya no sea una obligación, porque luego entonces se vuelve una obligación y es como Ya no es- más complicado. Y entonces ahí es cuando ya se vuelve como este tema. Y obviamente tienes que entender que haces lo que puedes con lo que tienes y tienes que hasta en cierto punto sentirte satisfecho con lo que estás haciendo, porque obviamente pues la frustración va a estar ahí y a la gente no le importa. Lo veíamos hace poquito, desafortunadamente falleció una persona que atropellaron y nadie se paró a auxiliarla. Y dices, güey, no mames. Parecían los videos de China, ¿verdad, güey? Sí, que nada más voltean a que ver la y vida siguen cambió. caminando. Y dices, güey, qué cabrón. Todos este están más preocupados pedo, ¿no? en saber quién fue, por qué se fue, por qué, y Ajá. por qué se fue que a ver, güey, pues qué pedo, ¿por qué no Claro. la levantaron también? Yo obviamente, ahí sí un poco te doy la palabra en el sentido de que tienes que entender que hay gente que no le va a interesar tus batallas. Y hay gente que se va a sumar, pero que también va a tener un límite. Porque obviamente no puedes destinar todo lo que hagas a los demás, porque luego, ¿dónde te quedas tú? ¿Dónde se queda todo lo que tú haces, ¿no? Ahorita que estoy diciendo eso de la gente, en su caso, tú que subes videos para YouTube, Ajá. en tus páginas también de Facebook, también uno no se debe desesperar en su parte también por los amigos que a veces te tengan que apoyar, ¿verdad, güey? Sí. ¿Sabes? Yo de repente sí es como, pinches mamones. O sea, Uno sí se encabrona, güey. sí, la neta sí. O sea, porque al final de cuentas es muy difícil y se necesita mucha madurez hacer algo sin esperar nada a cambio. Porque al final de cuentas, pues siempre ha sido así, ¿no? Tú a veces quizá ayudas a las personas esperando que en algún momento se dé. Y más cuando, perdón, tienes acá tus compas, que es carnalismo, es como, güey, luego viene la mía, ¿no? Y Para que te o sea, acuerdes de Miami, mijo, exacto, ¿verdad? exacto. Sí, entonces, pues sí, obviamente sí te frustras, sí te angustias, pero también creo que es muy válido pensar y decir, ¿sabes qué? Cámara, o sea, hasta aquí y ya más adelante, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? Porque obviamente a veces el tema de sentirse como salvador y cosas así, sí es bien complicado. Cuando ya te desgastas, cuando ya ves todo esto, cuando es más la frustración que ahora sí que el agradecimiento hacia ti mismo, hacia los demás, pues yo creo que sí hay que plantearse. Ayudar hasta donde uno puede, ¿no? Igual con... Sí. Y no solamente, este tema no solamente va en las mascotas, ¿no? Hay en muchas situaciones. Sí, claro. La ayuda con un familiar, la ayuda con muchos temas, el saber hasta dónde Sí. podemos dar, ¿no? Hasta dónde es sano, porque luego sí es bien complicado. Obviamente todos tenemos el compita o conocimos el compita que nomás caía contigo a comer, que nomás caía contigo, porque no había más. Y obviamente cuando lo puedas hacer está chido, pero hay ocasiones en las que no puedes y la gente te reclama y se enoja y no tiene por qué ser así. No tiene por qué No haber tendría, enojado. no tendría por qué, porque obviamente nadie tiene la obligación y es algo duro. Y es algo que yo estoy lidiando mucho, decir, porque a la gente le vale madre tantas cosas, pero es como, güey, relájate. O sea, te tienes que relajar porque no te puedes angustiar, o sea, no se te puede ir el sueño
en estar pensando qué va a pasar. Para mí es eso, estoy haciendo lo que estoy haciendo, sabiendo que lo que hice me dio tranquilidad e hice lo que pude con lo que tuve. Instantáneo. Hablando un poquito de enojo, y a mí me interesa mucho cómo en estas últimas épocas el enojo ha sido una constante entre muchos grupos. Uno de estos grupos son el grupo femenino, ¿no? Ahora hasta tienen unos apodos despectivos de la raza, de la raza manchada y de la raza cargada que les gusta tirar carrilla, pero en parte es como últimamente es algo nuevo, es algo de este siglo, estas personas como de un feminismo radical. Muchas veces las personas dicen, es que les hizo falta un papá, les hizo falta, les hizo falta una vida familiar estable para que este tipo de grupos no existiera. Y te pones a ver los perfiles y muchas veces a lo mejor y sí, ¿no? Son personas que a lo mejor crecieron con un resentimiento. Ajá. Sin yo ser el experto tú eres el experto en la salud mental, sin una figura paterna y luego se juntan y hacen todos estos grupos radicales feministas. O sea, hay muchos tipos de feminismo, ¿no? Hay un feminismo radical, claro. Y yo veo que ahorita en cuanto a las féminas hay un enojo bastante grande en redes sociales, en la vida en general, no solamente en redes sociales. Hay personas muy enojadas y más del género femenino, ¿no? ¿Crees que la falta de una figura paterna hagan que crezca una feminista radical en potencia? ¿O tú qué crees que hace estos grupos nuevos? Qué buena pregunta. Te soy honesto, no sé, porque tendría que analizar y entender como qué es lo que está pasando, ¿no? Pero entiendo que mucho del contexto va a ser lo que va a influir. Justo me acordé de una canción del Elcro, del disco que salió, que dice: el amor o el odio será replicado según se le enseñó. Una cuestión así dice. Entonces, para mí el tema del radicalismo, y el otro día lo platicaba, ese sí es como un tema. ¿Por qué? Porque de repente el tema del radicalismo hace referencia como a estos movimientos que generan como muchas, no sé, muchas dificultades. No sé cuál sea la palabra correcta, pero obviamente es complejo el hecho de entender lo que ellas viven, y me imagino que este movimiento surgió a partir de distintas cuestiones, ¿no? Obviamente lo decía el Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Yo de repente veo a ciertas personas a lo mejor que se burlan de ciertas cuestiones del feminismo. Digo, güey, pero tú tienes 2 hijas mujeres. Ahí la hablan. O sea, no sabes si en algún momento, ojalá y nunca te vaya a pasar, ¿no? O sea, de repente es como es que ¿por qué queman edificios? Güey, pues el Pipi la quemó un edificio y gracias a ese güey se hicieron muchas cosas, porque no había Facebook para postear que estabas como en contra, ¿no? Entonces creo que es el tema de entender, de respetar, pero sobre todo de saber que la vida da un chingo de vueltas y no sabes cuándo te toque a ti. O sea, yo alguna vez ponía en Facebook, ¿no? Qué bendecidos son aquellos que nunca han tenido esta necesidad de querer quemar una iglesia o querer quemar una institución. Porque a lo mejor desde su privilegio, desde todas estas cuestiones, pues no han vivido como ese tipo de cuestiones, ¿no? Obviamente el hecho de sentirse como vulneradas y sentirse como no apoyadas, pues es como un grito de a lo mejor de auxilio, de desesperanza, porque obviamente, por ejemplo, yo veo el tema de las madres buscadoras. Y dices, güey, qué cabrón ha de ser tener 10 años buscando a tu hijo y que nadie te dé una respuesta. Qué cabrón ha de ser. Que ni nunca va a verlo. Exacto. O sea, qué cabrón es como este resentimiento y este odio natural que se da por este tipo de cuestiones, ¿no? Y obviamente a veces el hecho de no entender lo que ellos están viviendo es como complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente mientras no tengas como esta empatía, pues va a ser difícil que lo entiendas. Por ejemplo, ahora que pasaba el tema de los Terian, que decían, ¿no? Pues si me topo uno, lo patea. Si topo uno, lo pateo, güey. Si te topas un perrito, lo vas a patear. O sea, todo viene en casa, hermano. No sé quién esté más mal. Si el que quiera lastimar o el que radicalice todo este tipo de cuestiones. Porque para mí, por ejemplo, el tema de los Terian es algo normal, algo propio de la adolescencia.
Los Terian para mí es como si fueras punk, como si fueras cholo, Es como lo si que yo fueras rapero. platicaba en Es redes una, sociales. es una Como los tribu otakus. urbana, por decir, exacto, por Los decirlo de otakus alguna que forma. llevan el cosplay a un Exacto. tema más. Exacto. Y es como más- de, güey, ¿a ti qué te molesta que la persona se disfrace de Oye, perrito, pero ¿no? el decirles, güey, vive y deja vivir, cabrón, es complicado, Muy cabrón. complicado. Muy Hay gente que se complicado. apasionan y se hacen debates. Yo lo decía con un amigo porque es muy amigo mío. Y no, o sea, ¿cómo vas a permitir eso si tú tienes un hijo? Le digo, güey, es una moda que Claro. mañana vas, ahorita es y el año. Y le digo, güey, el próximo año o el próximo mes vas a encontrar algo que te va a hacer Sí. encabronar igual, ¿no? Pero así que, Y pues, es ¿de que, qué te ¿sabes? preocupas? Honestamente, lo que tú decías, si hay un padre o no hay un padre, yo creo que más son las vivencias que tú tienes. O sea, yo te puedo decir que, y lo he dicho abiertamente, yo siempre fui una persona que odió la vida, que odió todo. Yo siento que por eso a mí me dio cáncer. Entonces yo siento que es más el pedo de a dónde se va todo ese odio y qué haces con ese odio. O sea, para mí todas esas cuestiones tienen que ver con el hecho de cómo lo transformas y qué haces con esas cosas, ¿no? Porque obviamente las situaciones que uno vive te marcan. Y yo creo que todos tenemos una pena en el alma, perdón, pero cada quien sabe qué hacer o cada quien según sus recursos, su conciencia le dictará qué hacer, ¿no? Hay gente que a lo mejor quiere quemar iglesias y hay gente que a lo mejor hace fundaciones o ayuda a personas que vivieron este tipo de circunstancias. Entonces creo que también hay que entender que todos estos mensajes de alguna otra manera están como configurados en los algoritmos. Y a mí se me hace increíble en la actualidad que 3 segundos basten para saber si algo es bueno o no es bueno. Yo veo, por ejemplo, mis métricas de cuando hacemos reels. Ayer, por ejemplo, veía un video que subimos en el del podcast Padres que Motivan. Tiene 7,000 vistas. Pero, o sea, si tú sumas las 7,000 vistas de un video que dura hora y media, prácticamente serían 10,000 horas. Solamente hay 1,000 horas. O sea que las personas alcanzan a ver solamente 20 minutos del video. Y en los reels tú ves y dices, güey, nomás lo vieron 3 segundos. Las personas que lo vieron el minuto que duró el reel son el 5%. Y es como de, no mames, como 3 minutos va a hacer que algo valga la pena o no. Digo, perdón, 3 segundos. Entonces, por ejemplo, si tú empiezas a buscar como mensajes de odio, cosas así, el algoritmo se va a configurar para que te salgan puras cosas así. Entonces ya es un poco como el contexto que te está diciendo, mira, esto es lo que tienes que ver. Internet jugando contigo para que te apendejes, mi joda, güey. Completamente. Completamente. Oye, carnal, ahorita dijiste y no puedo dejar pasar por alto, güey. O sea, platicas así como que me dio cáncer como si nada, carnal. O sea, ¿qué pedo? O sea, está cabrón. Yo luego creo que es una de las noticias más impresionantes para mal Sí. que te pueden dar. Güey, tienes cáncer, ¿no? O sea, ¿qué pedo? O sea, yo más que... Y ahorita más para a lo mejor para TikTok, para eso hay cosas para bien que es TikTok. Y veía la vida de un chavo que vivió su etapa de cáncer en TikTok. Y a mí me impresionaba mucho cómo desde el momento que te dicen, Sí. ¿no? O sea, todo este rollo, el día a día, cómo lo vas llevando. Güey, ¿cómo fue para ti? O sea, esa ida al doctor, te empieza a doler algo y vas al doctor. ¿Cómo fue para ti? Fíjate, conmigo estuvo bien pirata porque yo del 2012 al 2014 viví en Barcelona. Allá hice mi especialidad en infantil, en psicología infantil. Entonces yo había notado que me había crecido como un testículo. Y pues ya tenía como la posibilidad de quedarme a estudiar allá. Perdón, de quedarme a trabajar. Tenía mi título homologado, ya me había titulado del máster, ya tenía como mi cédula profesional, por decirlo, allá para trabajar. Pero yo decía, güey, pues aquí en Durango me va a ir más chido porque a lo mejor en Durango nomás hay 1,000 güeyes como yo y en Barcelona hay millones, hasta más perros. Entonces, y también fue el hecho de llegar y como alivianar a la banda, porque obviamente cuando yo me fui hubo mucha gente que me apoyó. Y también porque
la morrita con la que yo siempre quise andar, pues me hizo caso y fue como a huevo, ¿no? Me regresó a Durango. Sí, a huevo, me regreso a Durango. Entonces, haz de cuenta Para que me haga así. que ándale. Yo llego. Ya traigo uno más grande. Exacto. Para que les Yo guste estaba aquí más. acá. Ajá. Haz de cuenta que yo llego a Durango un 16 de septiembre a las 11 de la noche. El 17 chido, el 18 voy con el médico y me dice, güey, te tengo que quitar el testículo. No es normal. Y yo así como de, ay, cabrón. Le digo, güey, ¿sabe qué? Buen pedo. Acabo de llegar de Barcelona, no desecho mi maleta. O sea, me dice, es que esto no espera. Me dice, si pudiera, te operaba ahorita. Pero me tengo que ir porque hay un congreso. Y yo así de, salí hecho mierda y fue como de, güey, tenemos que buscar opciones. Buscamos varias opciones. La mayoría de los, se me fue el nombre de la especialidad, de los urólogos, se fueron al congreso. Entonces llego como con otro güey y me dice, no, güey, tranquilo, medicamento. Y yo, Nel, y madres, güey. Yo siento que con medicamentos esto no funciona. Voy con otros especialistas y me dicen, pues sí, este pedo es un tumor, güey. O sea, y hace Derecho cuenta, izquierdo, derecho izquierdo. güey. Hijo de. La mayoría de las cicatrices. Para el chanfle, para el Para chile, el- con chanfle a la Y para izquierda. todos esos hombres que nos están viendo, o sea, ¿qué es como que me creció un huevo? O sea, si era una pelotona o... No, sí, o, yo, cuando me lo quitaron, me lo enseñaron y si era como tipo el puño, güey. o sea, sí O es sea, como sí que... fue- a ver, no, que sí me- se nota, sí se nota Oye, machín, güey. el punto, pero, o sea, no sé, no ya te saqué una morrita ya y luego el día siguiente dije, ay, güey, ¿por qué me creció esta pinche vieja? Uno de los doctores sí me decía, el ojete me decía, güey, pues viviste el sueño europeo, güey, de seguro una pinche morra se dio un centón. Si te mueres no hay pedo, güey, porque ya viste el sueño europeo. Y yo así de... No, Sí, güey. Los pinches doctores muchas veces tienen... Di el nombre, güey, di el nombre. Ahorita la lo neta- quitamos, ahorita lo quitamos, La güey. neta no me acuerdo, güey. Yo creo que mi mente lo pinche bloqueó. Y haz de cuenta que el 18 me lo diagnostican, voy con doctores y el último doctor, que era como conocido de la familia, me dice, era un sábado, güey, me dice, ¿a qué hora desayunaste? Le digo, a las 10. Lo me dice, te espero a las 6. Chinga. Y yo, ¿por qué? Te voy a operar. Y yo, Espérate. yo así de, no Ni una mames, doc. caguamita, O sea, le digo, no mames, ¿sabe qué? Es que ahorita a las 3 tengo una comida con mi familia porque tengo 4 días que llegué a Barcelona, no los he visto. Y me dice, pues llegas los saludos y te vienes. Y yo así de... ¿Adentro de güey. quién no? Sí, o sea, dije, ya, sí, dije, va. Güey, llego, ¿saben qué, bandita? Así quedó el pedo, güey. Ya pues me despido, güey. Voy, Te encueras. te encueras y pues va, güey. O sea, me opera el vato. Al día siguiente me da de alta. El testículo lo manda a patología. 10 días acá con la pinche incertidumbre de no sé qué pedo, güey. ¿Será o no será? Ajá, en ese momento, los 10 días después, yo tengo como una charla, güey, que se llama Un día tuve todo y al día siguiente tuve cáncer, güey. Porque había regresado De Europa. la había reventado joven, allá. Maestrías, Güeritas, güeritas. Sí. Y, o sea, mis papás, mis abuelos, mi sobrino. O sea, tenía todo, güey. Al día siguiente fue ese putazo. Entonces, 10 días, me dicen, aquí están los resultados, es lo que quería ver, güey. Ve a cancerología. Te juro, neta, les juro, por muy pendejo que parezca, yo no sabía qué pedo, güey. Yo voy a cancerología y digo, güey, me van a dar chamba, porque pues soy psicólogo de niños. Aquí en Durango casi no hay, con especialidad a huevo. Estuve en mis prácticas, las hice en hospitales, estando en Barcelona. Y ya el médico me hace unas preguntas y luego me dice, güey, tienes que ir a psicología. Y dije, a huevo, güey. Entrevista de trabajo, padre, me van a dar jale, güey. Me siento con la psicóloga, mi jefe, mi jefa, y luego la psicóloga me dice, así, o sea, pues este güey es psicólogo, la chingada. Y me dice, tener cáncer es duro. Y yo, ¿qué? Y luego me dice, sí, tener cáncer es... Y yo me quedo acá y me dice, ¿cómo? ¿No te dijeron? Y yo, ¿qué? Ah, mira, es que seminoma clásico es que tienes cáncer. Y yo así de, Oh. pero era un tumor. Sí,
es que el seminoma clásico es un tumor relativamente benigno, pero es cáncer. Y yo así como de, güey, o sea, así, güey, cabrón. Y me dice, tienes que ir con el oncólogo, a la chingada. Fue ese oncólogo que me dijo como, güey, si te mueres no hay pedo. Ya viste. Sí, te tienes que, o sea, en teoría es el cáncer como de los más benignos. Y así quedó el pedo, ¿no? Y lo me dicen, güey, No era tan agresivo. no era tan agresivo, pero Pero pues hay pero es cáncer. hay 3 opciones, güey. No te hacemos nada, tienes un 30% de que regrese, tienes una opción de darte quimioterapias, tienes 3% de que regrese y con radiación 2%. Nada más que la radiación te tienes que ir a México, tienes que hacer un chingo de cosas y yo así de... O sea, no es opción. Sí, te puedes ir así, pero pues quimio, ¿no? Entonces, a los 2 meses, el día de mi cumpleaños número 28, me dan quimios. Y... Fue mi primer quimio, güey. ¿Qué pedo? A los que no lo hemos vivido, y espero no... Sí, a huevo. Ajá. Sí, no vivirlo. ¿Cómo fue? O sea, ¿es inyección? Sí, o es sea, una inyección. Yo me la y pasaba... da mareos. ¿Por qué la gente se queda pelona? Fíjate que... ¿Te quedaste pelón? Sí, güey. Y aparte es que te tallas la cabeza y se te vienen los pinches pelos, güey. O sea, se Entonces, quita la fuerza capilar. sí, ¿o qué de pedo? hecho, a mí como que se me hizo el pelo chino, güey. Y bien Ah. delgadito. O sea, de repente sí se me ve acá, se le ve el chicle centro a la paleta. Pero haz de cuenta que conmigo fueron 2 semanas. Haz de Ajá. cuenta, fue un mes. Y luego fue una semana, descansé un mes y luego la otra. Y antes de eso, intenté ser papá. Ajá. Y pues las cosas no se dieron. Ajá. Fui y congelé mis bolis allá a Ah. Guadalajara por si pegaba. Al último no se dieron las cosas. Y haz de cuenta que fueron, ¿qué, güey? Eso que lo había escuchado, dos- cógele mis bolis. Ok. Fueron 2 semanas de quimios. Y durante 10 años estar Checándote. sí, checándome, güey. De hecho, hice una canción del cáncer, güey. Y está chida. La verdad que yo ahora la canto, no se me quiebra tanto la voz, pero termino la letra diciendo, no esperes a tener una enfermedad terminal para vivir, perdonar y amar. La neta, a mí, 10 años fueron así, güey. Mis consultas duraban 2 minutos, Ajá. pero eran los 2 minutos más intensos de mi vida, güey. O sea, el pinche corazón se me quería salir, súper asustado. 7 años después de eso, me envían a Ciudad de México porque en teoría había regresado. Entonces fue así como de... O sea... ¿Qué dijo? Sí, güey. Pero afortunadamente todo bien. Hace 2 años me dieron de alta. Realmente Qué fue una chingón. situación como bien complicada, güey. Y yo le decía a mi jefa, le decía, no me fui tan lejos porque no fue fácil irme a estudiar fuera. No me fui tan lejos para en la primera batalla valer verdura. Ajá. Nel, no lo vamos a pegar, ¿no? Entonces a partir de ahí, Hasta donde tope. sí, hasta donde ruede la calaca, ¿no? Entonces eso como que me cambió mucho la perspectiva de vida. Tengo un stand-up, güey, Ajá. del tema del cáncer. La neta, no lo... pues, está ahí en mi celular, a veces lo practico y me río. No sé si en algún momento lo saque, espero que sí. He compartido como este testimonio con otra bandita. Pero obviamente, pues ya pasaron 10 años, o sea, ya lo puedo... Ya lo puedes platicar Sí, ya lo sin- puedo platicar sin llorar, sin- no te creas, todavía hace 2 años sí se me salían las lágrimas. Ya cuando me dieron de alta, fue como de, no mames, a huevo, ahora sí vamos a reventarla, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, para mí, por ejemplo, un impacto muy grande, güey. Hicieron una carrera, una marea rosa. Creo que fue la primera o la segunda, güey. Entonces me presentan, el güey que la estaba como hablando, me dice, ¿y con ustedes? Porque habíamos trabajado juntos, me dice, Juan Gurrola, superviviente de cáncer. Y yo me emputé, le dije, güey, a mí esa madre no me iba a matar. Me dice, güey, eso es algo que tú no decides. O sea, no todo mundo la libra, güey. No todo mundo la cuenta, güey. O sea, tú tuviste la fortuna de que estuvo chido y no pasó mayores. Pero obviamente, pues hay mucha bandita que por el tiempo, por el temor, por como
este no se miedo dieron de que te vas a morir, cuenta. ajá. Y obviamente, pues sí es complicado porque, pues no mames, la vida, o sea, no sabes ni por qué te pasa, güey. Yo, O sea, por ejemplo, les decía, no tomo, no fumo, no me... Nunca tuvimos microondas en mi casa, güey. Y de repente se dio ese pedo, güey. Yo creo que si yo me hubiera quedado en Barcelona, me hubiera muerto. O sea, yo creo que si me hubiera quedado allá, porque no te hubieras dado no tenía cuenta, no seguro, tienes güey. seguro, no, No no tenía te... seguro, güey. No, o sea, apenas iba como buscar la posibilidad de trabajar, que probablemente lo hubiera conseguido con mis maestros, pero realmente pues venir acá fue como hacer todo ese pedo, ¿no? Y obviamente, pues sí te cambia la vida en el sentido de que dejé de estar enojado con la vida, aprendí como a perdonarme, a perdonar, a tener una mejor relación con mi familia, pero sobre todo, ¿sabes? O sea, no es el hecho de la enfermedad. Hay mucha banda que desafortunadamente está muerta en vida, güey. Tengo una charla que se llama Sueña, Planea y Construye y siempre les pregunto, ¿no? ¿Qué te gustaría que dijera, güey, en tu epitafio cuando te vas a morir, güey? O sea, ¿qué te gustaría que dijeran? Ah, pues ese güey era una piola, güey. Ese güey está muy perro. Puro Estaba pinche bien corrido vergón. tumbado, hijo. A El huevo. pinche comandante se sabía infiltrar a las marchas feministas a la Entonces, verga. ¿y qué te falta para que lo hagas, güey? Ajá, sí. O sea, a lo mejor a mí me tuvo que pasar eso. La verdad, les soy bien honesto. Mucho tiempo me pregunté por qué, güey. Sí. ¿Por qué a mí, güey? Si soy buena persona o creo ser buena persona, si trato de ayudar a los demás. Y una pinche vocecita, güey, me dijo, ¿y por qué no? ¿Por qué al del bigotito no Ese- le dio? Y ¿Por hace, qué? ajá, hace 4 días, entrevistando a una mamá en un podcast, en el podcast de Padres que Motivan que tengo, me decía, y desde la soberbia, le decía, ¿y por qué le reclamaba la vida? ¿Por qué a mí? Como si yo fuera alguien para que no pasaran las cosas. Dije, güey, qué Es cabrón está ese pedo. una frase clásica de doble A, güey. Sí, güey. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no, hijo? de tu Exacto. madre? Sí, Pues, ¿y quién eres, güey? Yo decía eso, güey. Pues, ¿por qué no, güey? O sea, por el hecho de ser humano, está, Te güey. pueden, te Sí, sí pueden- me he portado Exacto. bien, te güey. pueden pasar Dios muchas mío. cosas. Ahí puede empezar una bronca. Y eso es algo, espiritual, güey. ¿eh? Eso es algo que tienes que aprender, güey. Le digo a mucha bandita, güey. El que tú hagas las cosas bien no asegura que te vaya bien, güey. Y el que haga las cosas mal no asegura que te esa vaya persona- mal, güey. Porque mucha gente se enoja, ¿no? Sí. Pues de que, o mucha gente dice, no, a ese güey que al cabo le van las cosas, hace las cosas de la vértebra, o Sí, le va a ir mal güey. porque obra mal. Y No. No, No, güey. puede que No, no, güey. puede Todos que no. conocemos bandita que dices, güey, ese güey es un asco de una persona. mierda. Él le Y va ni bien, una hijo de pinche su- uña le duele, güey. Y el güey tiene todo. Salud. Y hay bandita Salud que. más 1000. Y hay bandita que parece que Diosito le puso la mano encima y le dijo. Güey. Y es como de. Fíjate, ¿Qué te onda, voy a decir güey? algo sobre esto mismo, güey. Yo sí y estoy igual, güey. No porque ahorita igual no tomo, no fumo, no tomo ni refrescos, papá. Nada, le ando bajando al pan, Dios mío, Ajá. me levanto. Igual digo, güey. No porque hagas las cosas bien. Te ver bien. Exacto, En veces, yo igual he conocido gente que hace puras mamadas y le va bien. No, le va güey. chidote, güey. Ah, pero hay gente que sí me dice, no, pero le va a ir mal. Allá arriba. Y luego, ahí es donde escucho el otro rollo que algunas veces. A ver, ¿tú qué piensas de esto, güey? Nace un niño, Ujú, fallece, güey. Simón. Y luego dice alguien, no, pero si no es esta vida, es en la otra. Simón. Y luego yo me quedé pensando así en mi Sí, pendejada mental. Dije, ¿y qué tal si muchos de esos niños que han nacido creyendo, primera vida, ¿no? creyendo es la reencarnación, güey? Reencarnó acá, güey, y le tocó ahora en la otra, güey. Estaré malo, estaré muy pinche fumado, güey. Pues esas cuestiones, no sé si metafísicas o cómo llamarles, güey. Pero sí está cabrón, porque justo son esas respuestas que no vas a entender, güey. O sea, por ejemplo, yo siempre digo esto, güey. A mí me decían, güey, es que hayas tenido cáncer, carnal. Es una bendición, güey. Porque Dios agarró de todo, nomás te agarró a ti. Le digo, no, culero, pues que bendiga a tu familia, güey. Para que veas lo que es eso. ¿Dónde te firmo, güey? Para que te bendigan también a ti, güey. Voy a rezar por ustedes. Exacto, güey. Porque al final de cuentas, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay preguntas que no tienen respuestas, güey. Y obviamente tú dices, güey, un niño. O sea, ¿qué pudo haber hecho, güey? Si le tocó en otra vida,
pues termina siendo de todos modos un niño, güey. Entonces, es eso el tema de aprender, de aceptar, de tomarse las cosas no tan en serio, güey. Pero sobre todo también como de buscar estos momentos que a lo mejor cuestan, pero como estas cuestiones como positivas, ¿no? O sea, a mí a lo mejor el cáncer me hizo más sensible, güey. Me hizo que entendiera más cosas, que me pusiera un poco en el papel de mis pacientes cuando les doy una mala noticia o les doy como alguna cuestión así en ese sentido, pues va un poco como por ahí, ¿no? Más empático. Sí, güey, pero obviamente pues no hay respuesta, güey. Simplemente pasó y pasó, güey, y se acabó y a darle, güey. Y obviamente, pues siempre vives con ese pinche miedo, güey, de que regrese, güey. Siempre vives con güey. ese de que, güey, me sentí una pinche bolita. Cámara, era un barro, ¿no? Una espinilla, un pinche pelo enterrado, güey. Pero obviamente, pues también tienes que aprender a vivir con eso, güey. Justo platicaba ayer con mi psicóloga y le digo, güey, es que me preocupa un chingo la situación de México, la situación de Durango, las cuestiones de inseguridad. Pero no puedo hacer nada. Que ahorita Trump ya dijo que la chingada, que Israel Sí, güey. nos va a cargar. Lo que dijo Sheinbaum, que no va a haber nada gringo. Y Sí, o sea, empiezas con toda esta paranoia que dices, güey, y obviamente no puedes quedarte en tu casa, güey. No puedes quedarte en tu casa. Dejar de vivir. No puedes, güey, exacto. Tienes que buscar la manera de aprender a aceptar esto y continuar con todo esto, güey. Carnal, yo con estas dos preguntas me cierro un poquito este podcast porque creo que nos habías comentado que tenías por ahí algo, un tema que hacer a las 7. No alargándome mucho, quisiera cerrar con esto. Para mí, cuéntame a lo mejor una bandera roja, por ahora está muy de moda decir red flag, una red flag de un tratamiento psicológico, no sé, hay muchos que dicen, güey, que tu psicólogo luego te lea la cartilla con cuestión de género, es una red flag, o sea, Simón. Temas que no sé, yo no sé por la salud mental. ¿Qué es lo que le dirías a una persona que está buscando una ayuda psicológica que ahorita no debería de fijarse en una persona que lo ofrece? O sea, es decir, güey, o sea, este pedo no es, porque tengo entendido y tú lo has de saber, que hay muchas personas que también con esta carrera hacen muchos temas que a lo mejor no están bien, ¿no? Están chidos. Mira, lo primero que yo diría, sería el hecho de que sepas de entrada a qué vas. O sea, que te explique el tema de qué va a hacer para entender qué te pasa y cómo te va a ayudar para entender lo que te va a pasar. Y sobre todo que sea un tema de ciencia, porque luego me encuentro pacientes que dicen, no, es que me habló de ángeles, es que me habló de números, es que me habló de numerología, sí, que el 23 acá de Jordan y luego el de LeBron. No, a ver, que sea una cuestión de ciencia, que sea alguien que de alguna otra manera puedas tú como validar lo que hace, pero que realmente te explique qué va a hacer. Y sobre todo, pues lo básico, su cédula, su título, que incluye, por ejemplo, lo que yo hago, firman un contrato terapéutico, donde vienen todas las reglas del juego y les digo, si lo quieres, le sacamos copia, y si quieres investigarme, investígame. O sea, investígame para que veas como a qué me dedico, qué es lo que hago, y todo este tipo de cuestiones. Y también que tengan mucho cuidado en el tema de que rechacen la psiquiatría. Hay muchos psicólogos que dicen, no, medicamento no se requiere. A huevo, a veces el medicamento es necesario. A veces el medicamento hace el 60% en un principio de la chamba que necesitas. O sea, porque, a ver, si tienes muchos deseos de acabar con tu vida, pues que yo te diga, no, mira, échale ganas, hay cosas bonitas. No, güey. Tu cerebro necesita reestructurarse de forma diferente, desconectarse y volver a conectar. Necesita la pastilla. Sí, güey. Bueno. Porque obviamente, pues o sea, hay gente estudiando este pedo. Miles de personas estudiando esto con miles de resultados positivos. Y la ciencia por eso es ciencia, porque son resultados replicables. Entonces, hay probabilidades de que con el medicamento y lo apropiado salgas adelante. Pero si no, si tu psicólogo no cree en esto, si tu psicólogo te dice, solamente ve al temazcal, pues no, a lo mejor el temazcal te ayuda. No sé, nunca he ido. Pero obviamente hay libros que te dicen qué es lo que tienes que hacer.
rechazo a la psiquiatría, entonces es algo Sí, de lo... sí, si te rechazan la psiquiatría, ahí Mal. sí ya hay una red flag. Si no te dice, oye, es que sabes qué, vamos a, por ejemplo, es que a mí se me hace que tienes, a ver, güey, ¿tengo o no tengo? O sea, por ejemplo, yo me baso mucho en mi tema de cáncer. A ver, si no hubiera sido cáncer y me hubieran quitado el testículo, ¿cómo me lo regresan? No, pues no. No se puede. Pero Dilos entonces, de los del IMSS. pero hay esta evidencia de que te dice qué es lo que está pasando, ¿no? Y sobre todo hay como este tema de explicarte y decirte, oye, güey, ¿sabes qué? Te vamos a hacer esto, va a pasar esto, y estos son los resultados. Mira, esto es lo que te pasa, vamos a trabajar así, tú tienes que hacer esto, yo tengo que hacer esto, tu familia tiene que hacer esto. Es decir, que sea algo estructurado, que sea algo que se vea como profesional en ese sentido. Sí, no, así como que nada, pues con temazcal, números Sí, y ideología de género te sí, sanas. sí, no, o sea, no. Te tienes que deconstruir. No, y sobre todo, sabes que sea un especialista en ese tema. Por ejemplo, yo no trabajo trauma, yo trabajo Ajá. trastornos del neurodesarrollo. Y si me llega alguien con trauma, para empezar le pregunto cuál es el motivo de consulta. Y si es trauma, conmigo no va. Directamente se va con otra persona. ¿Por qué? Porque a veces por sentirte chingón terminas haciendo cosas que no tocan. Y hay veces que no puedes, o sea, no puedes darte el lujo de no saber y aprender ahí. No va por ahí. Pues vamos a aprender con este pinche morro. Sí, a ver qué sale. Vamos a ver ¿no? qué sale. Ahora, la otra pregunta sería, ¿tú crees que le afecta mucho a un niño el hecho de que los papás se divorcien? ¿Cómo lo vive? cómo lo vive, cómo lo trabajas en tu experiencia? No es que sea un tema personal. Sin raspar muebles, raspar ¿verdad? Se entiende. Por Mira. ahí sí se quiere fugar el papá con la Con secretaria. con el comandante, con mi coma, mi comandante. Que el papá se quiera. Sí. Pues Sí. que mira, ahí hay una frase que nos atribuyen mucho a los psicólogos que es muy cierta y que siempre nos echan carrilla, depende. Ujú. ¿De qué depende? Hay muchos papás que estando juntos le hacen más daño al niño que estando separados por las situaciones que se están viviendo. Entonces van a depender de muchas cuestiones, de la personalidad del niño, de cómo se maneje esta situación, de por qué va a ser benéfico para el niño que no conviva con uno de los papás como se hacía antes. O sea, va a depender de muchas cuestiones. Yo les sugiero siempre, y digo, más allá que me dedique a este pedo, el hecho, si tienes una duda, acércate con alguien que pregunte. O sea, acércate con alguien que conozca para que te oriente y te diga qué hacer. A lo mejor yo he hecho, por ejemplo, pautas donde me dicen los papás, oye, nos vamos a separar. Ah, ¿sabes qué? Si te vas a separar, sobres, lean esto. Porque esto es lo mínimo que tienen que hacer cuando se van a separar. Porque luego muchas de las dificultades se presentan porque no se hace lo mínimo. Entonces, cuando tú ya tienes como este conocimiento, pues ya dices, ah, mira, primero estamos seguros, vamos a hacer esto y vamos como a empezar a trabajar. Lo mismo, por ejemplo, después de que se separan, les digo, ahora lee esto porque aquí dice cómo le vas a introducir a la nueva pareja. Su pinche Porque madre. luego es como de... Entonces, Se separaron y al mes ya me enseñó a mi nueva mamá. Y mi nueva mamá tiene un hijo. Oye, viejo, un compa que se paró, que no se quiere separar, me dijo, güey, ¿sabes lo que más le tengo miedo, güey? ¿Qué, güey? Que le diga papá al otro pinche chango, güey. Eso, güey, no lo Y puede soportaría, pasar, güey. Sí. Pero si se lo gana, pa, Exacto. va a pasar. Exacto. comandante. No, yo solamente, dos preguntas rápidas, güey. A ver. Una, ahorita estamos hablando del taller porque a mí me interesa, viejo. Ey. Yo en mis tiempos cuando estaba morrillo, pues le decían a mi jefa, pues es que talentito. Ey. Está pendejito el morro, está pendejito, pues pasa una Dale mosca este y la anda aprendizaje. siguiendo y se le quiere comer el güey. Que me habla rapidote, si se puede rapidote, Sí, dale, hablando dale. del TDAH, güey. Ajá. ¿Cuáles serían los síntomas para que los papás, la mamá, la tía, si viera al changuito que anda ahí haciéndose pendejo? Ah, mira el chabelote, ¿verdad? Mira el chabelito ahí está haciéndose pendejo. ¿Cómo ¿Qué- identificar? ¿Cómo identificarlo o cómo Trastornos. saber cómo llegarlo? Y si puedes algo también rápido, que me hables un poquito de tu página de internet, de Ok. tu podcast que tienes. Ajá. Sería eso, viejo. Va. Mira, el tema del TDA. Obviamente el TDA es un trastorno del neurodesarrollo donde el cerebro, por decirlo así de forma como muy coloquial, no maduró. No ha madurado como tendría que madurar. Es decir, su proceso de maduración va un poco más lento en comparación con los demás. No es porque haya alguna alteración neurológica o alguna cuestión en ese sentido. Esta maduración va a hacer que tengan problemas a nivel cognitivo, específicamente en atención,
la memoria de trabajo, es decir, te doy un número y se te olvida. O te acuerdas del uno, del primero o del último, pero del medio a lo mejor no te vas a acordar. Y luego otro de los aspectos es la impulsividad. Responde sin analizar lo que vas a responder. Esos son a nivel cognitivo, que es problemas atencionales y problemas de impulsividad. A nivel también conductual está la impulsividad, que es actuar sin pensar las consecuencias de tus actos. Y el hecho de no poder estar tranquilo, de no poder estar como sentado haciendo algo. Obviamente todos tenemos estos síntomas, pero en los niños que tienen TDA, pues son muchísimo más marcados. Muchas de estas características hasta en cierto punto pueden ser normales antes de los 7 años. Habitualmente, o más bien se dice en los libros, en las guías de práctica clínica, que lo mejor es diagnosticarlo a partir de los 12, porque en teoría a los 12 ya todo este desmadre ya pasó y ya sabes si sí o si no. Okay. Obviamente hay niños que a los 7 ya tienen estas dificultades. Son los niños que les cuesta mucho trabajo poner atención, son los niños que se distraen fácilmente, que se les olvidan las cosas, que académicamente no les va bien. Muchos de estos niños tienen problemas con las matemáticas, con la lectura, con la comunicación. Son niños que van a tener dificultades para empezar a hablar de forma correcta. Entonces, si tú tienes como esta duda, esta inquietud, pues sí vale mucho la pena que acudas con alguien que realmente le sepa este tema, porque te pueden diagnosticar todo menos de TDA. El verdadero problema del TDA no son las cuestiones académicas, son las cuestiones conductuales, que muchas de ellas en la adolescencia van a desencadenar problemas por uso o abuso de sustancias. Es decir, muchos de los niños que tuvieron TDA no fueron atendidos y cayeron en el alcohol, en los excesos. Entonces, ese es el verdadero problema del TDA. Y ya el especialista te indicará qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que trabajar. Tú me preguntabas hace rato como las red flags. Como psicólogo infantil te puedo decir que para hacer un diagnóstico mínimo tienen que ser 2 sesiones. Mínimo. Cuestionen mucho las... 1500. Y le pierden. Oye, ahorita está de moda que todos te diagnostican en Facebook, güey. Ya. Sí. Oye, la inteligencia artificial. Fíjate, No, ayer... o sea, no la inteligencia artificial. Luego como ejemplo, te subes un video haciendo esto que hacemos y luego, pichi, comandante es un... ¿Qué ahora con qué estamos? Narcisista. Un narcisista, porque está bien de moda, ¿no? Está pinche narciso, pinche autista, pinche, o sea, luego, ¿qué pedo? Entonces se necesita de un diagnóstico bien para decirte lo que necesitas de alguien que le sepa. Por ejemplo, ayer uno de mis pacientes me decía, ¿has visto la aplicación de Apple de salud? Ajá. Y yo, ¿no? Y luego me dice, es que ella me diagnosticó con depresión. Le digo, a ver. ¿Y cuánto te cobró? Y lo empiezo a revisar y digo, está chida, pero ve con un profesional. O sea, porque pueden haber como muchos factores que están ahí y no sabes. Entonces, realmente ir con un profesional. Que pones a tu conveniencia. Exacto. Ir con un profesional, porque no es el hecho de lo que tú me digas, es el hecho de lo que yo estoy viendo y lo que te estoy preguntando y lo estoy midiendo. Porque a lo mejor Index puede decir, no, güey, yo no pongo atención. Y lo digo. Yo cada ratito me voy, tengo que regresar. Exacto. Y por ejemplo, a lo mejor le digo a Index, oye, Index, ¿te acuerdas que te dije que íbamos a hablar de esto? No, güey, pues no me puso atención. Entonces ahí ya me dijo que no pone atención, le pregunté y se le olvidó el rollo. ¿Por qué crees que todo punto, güey? Ajá. Entonces, por ejemplo, yo me estoy dando cuenta de que, está apuntando esto. Y por ejemplo, le pasaron carpeta y no se dio cuenta de lo que le preguntaron en su totalidad. Entonces ahí ya me estoy dando cuenta y digo, no, sí. Esto hay que valorarlo más preciso, güey. Este pinche chango tiene algo. Desarrollas estas habilidades para saber qué pedo, güey. Oye, me acuerdo que rápido te tomé. Sí, dale. A mí te voy a decir por qué no me gusta trabajar con alguien de la música, güey. Ajá. ¿Por qué, güey? Porque yo estoy haciendo algo y de la nada estoy haciendo otra cosa. Simón. Y estoy haciendo otra cosa, güey. Sí, y ya estoy haciendo otra cosa y ya me levanté y ya me bajé y, güey, es que vamos a hacer algo, güey. Un beat. Güey, no, es que no puedo, güey. Es que yo trabajo de una pinche forma bien rara para ti, normal para mí, güey. Exacto. Pero yo no puedo hacer esto, güey. Yo me voy y luego es cuando me voy, digo, ya regrésate. Y andas mal de madre, güey. Güey, ¿por qué tardas tanto? Es que me tardo porque hago muchas cosas, güey. Exacto.
Sí, o sea, justo es eso, es el hecho como de entender y saber cuáles son tus dificultades, güey, para que puedas trabajar en ellas. A mí también, por ejemplo, me cuesta eso. En la mañana, güey, estaba haciendo un documento y me acordé que había dejado abierta la llave y fui a cerrar la llave y vi la escoba y me puse a barrer, güey. Así soy yo, güey. Y dije, no mames, ¿y el documento, güey? Por eso me dice mi vieja, ¿qué pedo, güey? Sí, o sea, no terminas las cosas que empiezas, ¿no? Entonces, conectando un poco con la segunda pregunta y con esto, pueden buscarme en Facebook como psicólogo infantojuvenil Juan Antonio Gurrola Luna. Siempre comparto como temas de interés, como, ¿sabes qué? Si tu hijo tiene, a lo mejor identificas estas características, puede ser esto, ve con un profesional. O tienes dificultades en esta área, las puedes trabajar de esa forma. Tiene esto. No te quedas, compadre. Le va a la América. A la América. Entonces, por ejemplo, ahí en la página pueden como encontrar muchas cosas. Y ahí en la página subo mucho contenido de un podcast que tengo que se llama Padres que Motivan. Este podcast, haz de cuenta que entrevisto a papás que son papás de mis pacientes o público en general, donde son papás que han vivido situaciones complicadas. Por ejemplo, hace poco entrevisté a una mamá que tuvo cáncer, 3 veces tuvo cáncer. Una mamá que su hijo, bueno, una mamá que su hijo tiene una enfermedad rara, que es una enfermedad poco diagnosticada y que el pronóstico de vida no es muy, muy grande. Papás que han adoptado, papás que han perdido hijos, papás que de alguna u otra manera se la han visto como muy cabrón en la vida, pero salen adelante. Se llama Podcast Padres que Motivan, nos pueden ver en YouTube. Nos serían un parote que se suscriban. Ya Suscríbanse. Si las personas no se han animado, tú lo comentaste, los casos que pueden haber, ¿verdad? Pero si las personas no se han animado o han dudado en suscribirse, ¿cuál sería como el speech corto o la premisa corta que les darías para que se suscriban? Ahí van a encontrar las respuestas de algunas de sus preguntas. Por ejemplo, uno de los últimos reels que subí a TikTok, ahorita de llevar como 80,000 vistas en 2 días. Uh-huh. Y la mayoría de los papás comentan, yo me siento como tú. El ver esto hace que me sienta tranquila porque yo pensé que era el único o yo pensé que era la única. O sea, por ejemplo, en ese caso hablo de esta chica que su hijo tiene una enfermedad rara y yo le pregunto, ¿no? Ella dice, hay muchos papás que dicen que les gustaría que sus hijos tuvieran una profesión, que fueran independientes, que fueran como normales. Y ella dice, exitosos. Y dice, yo lo único que quiero es que mi hijo sea feliz. Y hay papás que dicen, yo también espero que mi hijo que no habla, que tiene una discapacidad, sea feliz y pueda sonreír. Que haya alguien que los cuide, que haya alguien que los acompañe. Que lo ame, güey. Exacto. Entonces, te cambia mucho la perspectiva. A mí, la neta, el podcast me ha humanizado más, cabrón, güey. De entender a mis pacientes y decir, güey, no está tan pelado decirle, oiga, póngale límites. Porque obviamente los papás viven con mucha culpa, viven con mucho temor, viven con mucha angustia. Y obviamente a lo mejor tú ves y dices, güey, pues no todos los papás la tienen pelada, güey. Hay papás que sus hijos van a depender de ellos toda su vida y no va a haber alguien que los cuide cuando los papás se mueran, güey. Porque no tienen hermanos, porque no tienen familia. ¿Y qué va a pasar con ellos, güey? Entonces en el podcast hay papás que platican sus historias y que dicen, pues aquí estamos, güey. Y se va creando como esa comunidad de... El otro día me fijé que una mamá puso, ay, a mí también me pasa eso. Y otra puso por 2, por 3. Y una les puso, vamos a conocernos, vamos a platicar. Y eso está chido, güey, porque obviamente... Un grupito. Exacto. Ya se hace una pequeña tribuna, se hace un grupo, pues la bandita ahí platica. Y obviamente quien viva lo que tú viva, güey, pues te va a entender y no te va a juzgar. Porque como sociedad muchas veces juzgamos sin entender, juzgamos sin saber realmente qué es lo que está pasando, ¿no? A lo mejor hay mamás que se sienten orgullosas porque sus hijos ya dicen hola y hay mamás que se sienten orgullosas porque sus hijos ya hablan 2 idiomas. Y la contraria es, hay mamás que se sienten decepcionadas porque sus hijos no hablan 2 idiomas. Exacto. Entonces, eso te permite como tocar fondo, tocar realidad y decir, güey, qué afortunado soy. Y no se, exacto, y no se trata en la serie de Ojitos de Huevo, no sé si el Quique o el Ojitos de Huevo, véanla, esta serie está muy chida. Más allá de que es de cura, está muy perro todo lo que menciona y él dice, es que dejen de utilizarnos a las personas con una condición o discapacidad para que ustedes no se sientan tan mal.
Porque volteas a ver a otras personas y dices, güey, pues la pudiera estar pasando mal, pero no la estoy pasando mal. Y no va en ese sentido. Entonces, dense el chance. Justo el 27 de febrero inició la tercera temporada. Para que se den el Para chance. que se den el chance de verlo. Podcast Gente. padres que motivan. Gente, son Para que- culos. no Para que, sean no le, culos. para que no le salga su hijo, fue mi violento. Y, Ay, mi hijo poco Telegram, mandante. güey. Ah, Sí, Pendejos. no, ¿saben? O sea, justo es esa parte. Y cierro con esa parte. Pues si no entiendes está bien, no tienes por qué entender, pero pues tampoco juzgues. Porque O sea, este culerito. pues no sabes si a lo mejor en algún momento a ti te toca, ¿no? La neta. Acá, A ver, teléfono. ¿sabes? Es de emergencia. Sí. No. ¿Qué onda, Lupe? Chilo. ¿De la escuela de mi hijo, Lupe? ¿Cómo? Que lo vieron con la secretaria. Ah, al niño con la secretaria. Ay, No, guapo. al papá. Ah, yo. Ah, A mí a la verga. chingada. Ah, vamos. Aquí tengo refuerzo para que me ayude a ver a mi hijo. Sí, sí. Ah, sí, porque cobra vara. Para los Bueno, compas. para los compas. Vamos a ir al Sí, ahí le voy a presentar a mi secretaria también. Sí, ¿sabes, Lupe? Ahí voy. Pues con esto nos despedimos. Fue una plática muy interesante. Creo que platicamos de todo. No me voy sin antes decirte muchas gracias por haber venido. Ahí Ah, disculpa no hay falla. la tardanza, nos tomamos un poquito más a lo mejor, pero fue una plática que no tiene desperdicio. Si llegaron hasta aquí, pues suscríbanse, háganos ese paro, suscríbanse, tanto a su podcast como al de nosotros. Aquí vamos O a sea, estar Miguel, yo teniendo- le tengo una pregunta rápida. A ver, Es algo para el INEGI. a ver. Si tú fueras güey, ¿qué nombre te pondrías, güey? Pero de país. ¿De De país? país, güey. ¿Sabes? A mí me maman los nombres de países, güey. O sea, Pero se una me buena, Deja, te voy a responder dos cosas. Pues para mandárselos allá para con Morena, porque no. Yo creo que me no, pondría, no. no sé, se me vino a la mente Yugoslavia, güey. Yugoslavia. Pero ya no existe, ¿verdad? Yugoslavia, me pondría Yugoslavia. Ah, huevo. Yugoslavia, y mira. ahí te va un plus, güey. Mi canción sería, creo que se llama Sex Affair, de Yo Soy Sexy. Ah, para bailar. Esa rola. ¿Esa sería la lenta? No, ¿verdad? Esa sería la donde te encueras toda, ¿verdad? Sí, esa, y a lo mejor... Tacones altos. Sí, acá del ¿Y para 30. encuerarte todo? Ah, ok. O sea, la Híjole, lenta. yo creo que una de Lady Gaga, güey. Cualquiera de Lady Gaga Para encuerarte. Alejandro. a lo mejor, o la de... Sí, yo creo que Alejandro. Ok, Yo deja. creo que Alejandro. Es que no los pidieron. Aquí va el cuestionario. Yugoslavia, no quedamos con Yugoslavia, Oh, Yugoslavia. iba a decir otra. Ay, güey. Nos quedamos con esa, ¿verdad? Yugoslavia. ¿Sabes? Tenía una perra que la quería mucho que se llamaba Lisboa. Pero Ah, no, Lisboa no. A lo Perra mejor- de. Sí, de mujer. una pitbull. Ah, no, sí. A bueno, lo mejor Ahorita no van a salir las del Mm. negro. le pondrían, o a lo mejor, me gusta el nombre de Siria. 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 Ok. Siria le Está pondría. muy bien. Me gusta Está para. está Es muy que hay que temprano. mandar documentos. Sí, ¿no? sí, sí. Ya ve que hay Así pura sería. gente enferma, amigo, pues más vale saber. Vale. ¿verdad? Y esa sería mi rola. Ok. Muchas gracias, Me da carnal. mucho gusto, carnalito. Chido. Muchas gracias por tu tiempo. Gente, suscríbanse, síganlo, vayan con él. Si requieren algo de Acá, acá, algo para pidan la ayuda, Tatema. gente, no se apendejen porque está cabrón llevar muchas cosas. Muchas gracias. Chido, por eso, bandita. joven. Por eso, joven, Suscríbanse. suscríbanse, viejones. Véntela ahí. Comenten.